Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener estas dos formas de atribución de responsabilidad. El dolo, que es cuando alguien realiza una determinada acción, persiguiendo el resultado que se obtiene, sabiendo, conociendo los elementos que componen esa acción y queriendo ese resultado. Y vamos a tener la culpa, que va a estar dividida en tres subtipos, en tres hipótesis: la imprudencia, la negligencia o la impericia, que básicamente significa que cuando uno a través de sus acciones produce un resultado, sin que este resultado sea la finalidad que perseguía con sus acciones, ¿sí? y sin y llegando a ese resultado, ¿sí?, por un defecto en la forma en la que uno planificó sus acciones y las desarrolló, que tenían otra finalidad, no llegar a este resultado que lesiona a otro o daña su patrimonio. Uno pensaba llegar a otro resultado que no era lesivo ni dañado ni dañoso para nadie. Sin embargo, uno o planifica mal lo que va a hacer o lo ejecuta mal y produce alguna lesión o daño, ¿no? El ejemplo claro, típico que siempre damos es el de el conductor, que lo que quiere es llegar temprano a algún lugar, para eso planifica de manera negligente conducir o imprudente, conducir a una velocidad mayor de la permitida, lo ejecuta de manera negligente porque no logra esquivar a un auto que viene por la calle transversal, y produce un daño al producir el choque, ¿no? No era la finalidad del conductor ese chocarle el auto a otro, no dirigió sus acciones pretendiendo obtener esa finalidad y sabiendo que se dirigía a esa finalidad. Su finalidad era otra, pero la planificación y la ejecución de sus acciones produjo este resultado indeseable y por lo tanto va a tener una responsabilidad. Entonces, bien, ¿cuáles son las tres formas de responsabilidad culposa, que va a ser la que mayormente encontremos en la responsabilidad profesional? Las tres formas diferentes son la imprudencia, que básicamente es un hacer de más, ¿no? Hacer a la ligera, sin precaución, ir más allá de lo que es prudente, de lo que corresponde para lo que estoy haciendo, ¿no? La segunda forma que vamos a tener de culpa va a ser la negligencia, que si se quiere es la cara contraria de la moneda, ¿no? Es un hacer de menos, es hacer sin tomar los recaudos necesarios y obligatorios, hacer sin estar habilitado, hacer eh, sin la debida diligencia de los actos que tengo. Por ejemplo, se me ocurre, aunque eso entraría más en la impericia, que ahora la vamos a explicar, pero por ejemplo se me ocurre, yo tengo que migrar un servidor y me pongo a trabajar sin haber hecho previamente backup de lo que tenía que migrar. Bueno, hice de menos, fui negligente. Después se me corta todo en la mitad y me encuentro con una situación donde el servidor nuevo no tiene la información y el servidor viejo ya perdió parte de la información y ya no es recuperable, ¿no? Se produjo un daño porque yo hice de menos, fui negligente, no actué con la diligencia necesaria. ¿Sí? Y la tercera forma de esta responsabilidad culposa, ¿no?, va a ser la impericia. La impericia, como la propia palabra dice, es la falta de pericia, es decir, la falta de sabiduría, la falta de conocimiento técnico que exige una determinada actividad, como por ejemplo este ejemplo que yo di de la negligencia por no hacer el backup, también podría ser considerado un ejemplo de impericia, ¿no?
trabajar bien en informática indica que si yo tengo que migrar información de un lado a otro, previamente debo backupearla. Y si no lo hago, trabajo de manera imperita, de manera de poca calidad, baja, ¿no? De falta de habilidad en el ejercicio de mi oficio o de mi profesión. Normalmente, la responsabilidad profesional van a ser de conductas realizadas con impericia, es decir, sin respetar los estándares mínimos de mi arte o profesión. Si en determinado momento de la historia el estándar mínimo de la informática requiere, no sé, por ejemplo, este ejemplo que daba, tener backups de la información y yo no lo tengo, estoy actuando de manera imperita, estoy actuando y por lo tanto soy responsable de los daños que se produzcan, ¿no? Si yo trabajo administrando el centro de cómputos de una gran organización financiera, por ejemplo, hoy ya es un estándar de la seguridad informática de las grandes organizaciones tener ambientes de contingencia de los sistemas informáticos, ¿no? Para si se caen los servidores, si se cae la conectividad y demás, poder rápidamente levantar en otro servidor, en otro lugar, el sistema informático con la mínima pérdida de datos o con ninguna pérdida de datos, ¿no? Muchas veces partiendo de un backup del día anterior y corriéndole los logs de las operaciones producidas durante el día. Pero bueno, a veces sí, aquello que generó la pérdida del sistema del sistema central no nos permite acceder a los logs, será volviendo a la información al inicio de la jornada, pero no mucho más allá de eso. Si yo soy el responsable de la organización informática de una gran organización hoy en día en la segunda década del siglo XXI y no establecí dentro de mis protocolos un ambiente de contingencias, voy a haber actuado de manera imperita, porque estoy por debajo de los estándares de mi arte o profesión. ¿Está bien? Y por lo tanto, si se producen daños por falta de ese entorno de contingencias, yo voy a poder incurrir en responsabilidad profesional. ¿Sí? En tener que responder por esos daños porque se produjeron, porque yo hice mal, yo ejercí mal mi arte, mi oficio, mi profesión. ¿Sí? Entonces, para incurrir en responsabilidad profesional, va a tener que ser por alguna de estas causales. Nosotros vamos a responder por el ejercicio de la profesión de ingenieros informáticos, en su caso, de abogado en el mío, o de docente en este caso, en el mío propio, pero como docente con ustedes, si se produjera algún daño o alguna lesión porque actuamos de manera dolosa, es decir, sabiendo que se iba a producir ese daño y esa lesión y buscando que se produzca ese daño o esa lesión, o porque actuamos de manera negligente, imprudente o imperita. Y lo más habitual en la responsabilidad profesional es la responsabilidad por haber actuado de manera imperita, es decir, sin la habilidad mínima que es estándar hoy en mi arte o profesión. ¿Sí? Dicho esto, de cuáles son las formas de atribución de la responsabilidad y establecido, ¿no?, que la responsabilidad profesional es el origen de una responsabilidad, ¿no?, más que una forma de responsabilidad, veremos ahora cuáles son los tipos de responsabilidad, ¿no? Entonces, el primer tipo que ya vimos es el de la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal va a afectar cuando se comete un delito, ¿no? Que como ya vimos cuando vimos delito informático, tiene que estar tipificado en la ley. En el caso de la informática generalmente se trata de delitos dolosos, es decir, cuando provoco un daño o una lesión sabiendo que lo estoy provocando y queriendo hacerlo. Y la sanción va a ser una sanción penal, es decir, una pena, una privación de derechos o
un dolor que voy a recibir, ¿no? Ir preso, que me cobren una multa, que no va a reparar el daño que produje, que no va a impedir que lo produzca, no va a interrumpir el curso lesivo, no va a indemnizar a quien fue dañado o fue lesionado, ¿no? Y solo va a castigarme a mí por haber cometido ese delito. Eso es una pena. El segundo tipo de responsabilidad que vamos a encontrar es el de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, a diferencia de la penal, como resultado, siempre va a tener para mí la obligación de reparar el daño, si el daño fuera reparable, ¿sí? O indemnizarlo si ese daño fuera irreparable, ¿sí? Pero no busca castigarme. Lo que busca es que la persona que sufrió en sus derechos el daño o la lesión no lo sufra tanto. Y si se puede, se lo repara y entonces ese daño le es finalmente inocuo porque está reparado. Y si no se puede reparar, se lo indemniza, es decir, se le da un pago por los daños sufridos, que no reparan o arreglan aquello que perdió, pero que le compensan en su patrimonio aquello que perdió. Cuando los daños son patrimoniales, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la indemnización sustitutiva razonablemente es igual que la reparación, ¿sí? Genera el mismo efecto, que es que no haya un menoscabo patrimonial en la persona que fue lesionada. Cuando los daños no son patrimoniales, ¿no? Cuando son daños a la salud, daños a la vida, cuando el daño es la muerte de un derechohabiente, de un familiar y demás, generalmente la indemnización sustitutiva, si el daño no es reparable, cosa que sucede muchas veces, no es lo mismo que la reparación. A mí me pueden indemnizar todo lo que quieran la muerte de un pariente, que mi pariente no resucita. Y lo que yo ya perdí, lo perdí. Pero es una compensación patrimonial por el dolor y por el daño infligido, ¿sí? En los daños patrimoniales, yo le decía, no siempre la indemnización sustitutiva es igual a la reparación. Por ejemplo, este caso que yo decía de pérdida de datos, muchas veces, no digo, o muchas veces, podría darse la situación donde si los datos que yo pierdo tienen que ver con el desarrollo de algo que estaba haciendo el titular, el propietario de esos datos, una investigación, o por qué no un negocio que le interesa, que le gusta, y esos datos no son recuperables, y sin esos datos ya no puede realizar ese negocio o esa investigación, más allá de que yo le den resarcimiento el mismo monto dinerario que hubiese ganado con ese negocio, no probablemente ha afectado su plan de vida, porque esa persona tenía ganas de desarrollar ese negocio en esas condiciones, se le había ocurrido una buena idea, no sé, alguien que venía compilando toda la música que empieza con la nota fa, ¿no? Y tenía una gran compilación de canciones, temas, música, información y demás, de distintos siglos y autores y qué sé yo, de temas que comienzan con la letra fa, ¿no? Y tenía la posibilidad de hacer con eso un negocio que le iba a dar una determinada ganancia. Y yo le destruyo su base de datos porque soy un perito cuando le estoy instalando una impresora, ¿no? Entonces, bueno, debo responder y por ahí respondo y le doy en resarcimiento el valor dinerario de la ganancia que hubiera obtenido con ese negocio. Sin embargo, esa persona tenía otros intereses más allá de ese negocio en esa base de datos que mi indemnización sustitutiva no va a reemplazar, ¿sí? Esa parte de la responsabilidad indemnizatoria es lo que suele darse en el derecho civil como daño moral, ¿no? Es un daño que tiene que ver con aquel interés que iba más allá del valor patrimonial de lo perdido. Y que siempre, cuando es indemnización sustitutiva, no repara
el daño provocado, porque ese daño ya es irreparable. Es simplemente un premio patrimonial, si se quiere, por haber tenido que sufrir esa lesión injusta. ¿Sí? Seguidamente está la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria va a ser la responsabilidad que vamos a encontrar en los códigos profesionales, los que tenemos una profesión colegiada, en estos códigos deontológicos que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, si yo le prometo a un cliente que voy a ganar un juicio, el código de ética del Colegio Público de Abogados me prohíbe prometerle al cliente que voy a ganar un juicio. Yo le puedo decir al cliente que tenemos muy buenas oportunidades, que desde mi análisis del derecho él tiene razón, pero yo no le puedo prometer que vamos a ganar. Porque si yo le prometo que vamos a ganar, le estoy prometiendo lo que va a decidir otro, porque el juez no soy yo. Y si el juez decide que perdimos el juicio y mi cliente me demanda, me denuncia ante el Colegio Público de Abogados por haberle prometido que íbamos a ganar y perdimos, el Código de Ética del Colegio Público de Abogados dice que me deben amonestar. Y si sumo una cantidad de amonestaciones, me deben suspender y no puedo ejercer el derecho. Y si sumo una cantidad de suspensiones, me deben directamente cancelar la matrícula y no puedo ejercer el derecho nunca más. Bueno, esa es responsabilidad disciplinaria. El mismo tipo de responsabilidad es el que vamos a tener los trabajadores profesionales cuando seamos empleados en relación de dependencia. Todo empleado en relación de dependencia tiene responsabilidad disciplinaria frente a su empleador. El empleador tiene el dominio de la relación, el dominio técnico de la relación, ¿no? El empleador me dice cómo debo trabajar, qué debo hacer, a qué tengo que dedicarle mis horas, y yo le debo obediencia. Y por lo tanto, si yo hago algo distinto de lo que me dice el empleador, ¿sí? Puedo incurrir en una responsabilidad disciplinaria que puede tener una sanción de tipo laboral, que puede llegar hasta el despido, la suspensión, etcétera, etcétera, o puede tener una sanción económica si mi empleador debió responder por daños ocasionados por mis faltas ante terceros. Entonces, en determinadas condiciones podrá hacer lo que los abogados llamamos repetir. Él deberá pagarle al tercero el daño que se provocó, ¿sí? Pero si yo lo hice trabajando por fuera de sus instrucciones, como empleado suyo, podrá reclamarme a mí que le devuelva a él el todo o al menos parte de lo que él estuvo obligado a pagarle al tercero. ¿Sí? Sin embargo, cuando se trata de empleados profesionales, como serían ustedes si fueran ingenieros informáticos que trabajan en relación de dependencia, hay cierto ámbito donde la expertise del profesional pesa por sobre la dependencia técnica del empleador. Si yo soy un ingeniero informático en relación de dependencia, que es el encargado de los sistemas de una planta de chacinados, ¿sí? Y mi empleador, el gerente general de la planta de chacinados de sistemas, no sabe nada, él me puede decir qué sistema quiere que haga, me puede decir qué es lo que quiere que resuelva el sistema, pero no me puede decir cómo debe resolverlo el sistema, porque él no lo sabe. ¿Está bien? Y si él me dice, no, esta función mejor resolverla con determinado algoritmo, y a mí me parece que no es el algoritmo adecuado, como yo soy el profesional del área, no le debo disciplina, ¿sí? Porque si no, estaría trabajando de manera imperita, ¿sí? Y si la circunstancia del vínculo laboral, ¿no?, hace que yo no le pueda decir que no, lo que debiera intentar hacer es solicitarle que la instrucción fuera por escrito. Si él me está pidiendo que yo haga algo que forma parte del contenido de mi profesión y me pide que yo haga algo de mi profesión que yo como profesional entiendo que es negligente, imprudente
o que no se corresponde con los estándares mínimos de mi profesión, yo tengo la obligación de no hacerlo. Y si no puedo negarme a hacerlo, debería por lo menos tratar de dejar asentado de la mejor manera posible la prueba de que lo tuve que hacer porque él me lo ordenó. ¿Sí? Finalmente, vamos a tener la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es la responsabilidad que tenemos frente al Estado, pero entendido como el poder ejecutivo, no la responsabilidad por violar leyes en general, sino la responsabilidad por ciertos reglamentos, como los reglamentos de habilitaciones, ¿no? Si yo tengo un comercio y para habilitar el tipo de comercio que tengo necesito tener un baño, y el baño se rompe y yo lo clausuro y estoy 6 años trabajando en mi comercio con el baño clausurado, aunque la habilitación dice que tengo baño. Llego un día a la inspección y ve que el baño está clausurado, me va a labrar un acta, me va a poner una multa. Eso es responsabilidad administrativa. ¿Sí? Si yo soy funcionario del Estado, ¿sí?, y en el marco de mis competencias realizo alguna acción irregular, le produzco un menoscabo al patrimonio público, incumplo las políticas públicas que la jerarquía administrativa me ordena que desarrolle, etcétera, etcétera, lo que voy a tener es una responsabilidad administrativa, me van a hacer un sumario y voy a tener una responsabilidad administrativa. Es la responsabilidad que tenemos frente al Estado en su función administrativa, en su función de administrador de los bienes públicos. ¿Sí? Entonces, dentro de todos estos tipos de responsabilidad, yo voy a incurrir en alguno de ellos como responsabilidad patrimonial cuando viole alguna norma del derecho penal, alguna norma administrativa o cuando le produzca algún daño civil a otro, en tanto y en cuanto lo haya realizado dentro del marco del ejercicio de mi profesión como ingeniero informático. Entonces, en ese caso, la responsabilidad profesional será la causa y fundamento de la responsabilidad civil, penal o administrativa o disciplinaria que me apliquen. ¿Y cómo será esa responsabilidad profesional? Esa responsabilidad profesional podrá imputárseme si yo realicé la actividad que produjo el daño o que violó la norma administrativa, porque una de las cosas que tiene la responsabilidad administrativa y no las demás es que puede ser meramente formal, no requiere que yo efectivamente le produzca un daño a otro. Si hay un reglamento que dice que para montar un negocio de venta de computadoras tengo que tener un local cuya vidriera tenga un mínimo de 5 metros, ¿no? Y yo habilito un negocio de computadoras, soy el inspector de negocios de computadoras de la Municipalidad de Varela, y habilito un negocio de computadoras que tiene una vidriera de 4 metros. ¿Sí? No le produzco ningún daño a nadie. Sin embargo, violé una norma administrativa, es una irregularidad administrativa y por lo tanto responsabilidad administrativa hay igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a tener yo como profesional responsabilidad profesional? Voy a tener cuando haya infringido alguna norma del derecho penal o civil provocando un daño o lesión, o infringido alguna norma disciplinaria provocando algún menoscabo a mi tarea laboral o al ejercicio de mi profesión, o haya incumplido de manera, aunque sea meramente formal, una norma administrativa en alguno de los supuestos que vimos, es decir, con dolo, sabiendo que estaba incumpliendo y produciendo el daño o la lesión cuando correspondiera y queriendo hacerlo, o con culpa, no sabiéndolo o no queriéndolo, pero habiéndolo provocado porque actué de manera imprudente, porque actué de manera negligente o porque actué con impericia sin respetar los estándares mínimos de mi arte o profesión. Bueno,
Con esto más o menos creo que está de alguna manera atravesado todo lo que tiene que ver con esta última bolilla que teníamos para dar, que tenía que ver con la moral, la ética, la deontología, la responsabilidad profesional y los distintos tipos de responsabilidad. No sé si alguno tiene dudas, comentarios, cosas que quiera aclarar sobre esto. Si no, vuelvo a repetir lo que dije al principio de la clase. La idea es que el miércoles que viene nosotros nos vamos a encontrar en nuestra última clase para hacer un repaso general e integrador de lo que vimos en todas las clases que hemos visto hasta ahora, y al final de la clase en el campus y por mail van a recibir el cuestionario para hacer el examen domiciliario. Yo ahora quedo a disposición para dudas, consultas, opiniones, y si no hubiera ninguna, nos estaríamos viendo el miércoles que viene. No sé si alguno de los presentes se conectó después de que hicieran la pregunta. Alguno de los compañeros preguntó si era necesario recurrir a otra bibliografía u otros materiales que los que estuvimos distribuyendo. Le aclaré al principio que, por supuesto, como en cualquier instancia al nivel universitario, siempre es bienvenido y va a ser bien valorado que ustedes tomen la iniciativa y busquen otros materiales y otras bibliografías. La idea del cuestionario va a ser que con los materiales que hemos repartido desde la comisión y con los videos de las clases que hemos dado, ustedes tengan toda la información necesaria para poder contestarlo. A ver, ahí me pregunta Santiago cuánto tiempo van a tener para realizar el examen domiciliario. La verdad que el examen va a ser bastante sencillo, con lo cual yo hubiera tenido la intención de que algunos pocos días, pero parecía lo razonable darles mínimamente una semana. Entonces, la idea es que se los vamos a estar entregando el cuestionario el miércoles próximo, es decir, el 15 de julio, y ustedes deberían estar devolviendo las respuestas el día 22 de julio, ¿no? Para más tardar, voy a tratar de enviarlas por mail antes, pero más tardar poder darles la devolución en manera presencial, si ya no hubiera aislamiento obligatorio, pero que no lo creo, sino de manera virtual el día 29 de julio. Esta era más o menos la idea original, y hasta ahora se mantiene así, o sea que en principio van a tener una semana para responderlo. Bueno, si no hay otras dudas o consultas, si les parece, por hoy nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene. Les pediría o recomendaría, como ustedes prefieran, que traten de darle una leída a los materiales antes del miércoles que viene, o de repasar las clases o aquellas clases en las que no hayan podido estar, como para sacarle más jugo a una última clase donde podamos integrar todos los temas vistos y donde puedan sacarse todas las dudas, de tal manera de tener una mejor desarrollo en las respuestas de los exámenes. Pero bueno, si no hay ninguna otra observación, opinión o consulta, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Ok, profe, gracias por la clase.